Bien, pues estábamos trabajando, estábamos viendo la división, ¿cierto? Oye, si escribo ahí arriba se ve. Ahí, por ejemplo. No. No, profe. Oh, me engaña este computador. A ver. Y acá abajo. Sí. ¿Se ve como al borde? ¿O está tapado por como una barra que tiene arriba esta cosa, no? No, profe, yo al menos sí alcanzo a verlo. Y acá abajito. No, ahí no. Uy, ya, entiendo. Ujú, perfecto. Ya, bueno, hablamos de la división. ¿Por qué hablamos de la división? Porque eh, estábamos tratando acerca de las operaciones en los números naturales. Suma, resta, multiplicación, división. Y si bien es cierto, son operatorios que son bastante simples a ojos de nosotros, son muy importantes para el estudiante cuando se está desarrollando, puesto que una técnica bien enseñada va a quedar para siempre, e independiente que aprenda otras después, pero va a quedar para siempre como un procedimiento que va a servir para el estudiante para obtener resultados lógicos y utilizar su pensamiento lógico. ¿Mm? Así también como un método mal enseñado o mal aprendido tendrá resultados eh, que lo pueden perseguir por muchos años al estudiante. ¿Mm? Bueno, decíamos que el algoritmo típico de la división se podía extrapolar a las divisiones que hacemos después, ¿cierto? O sea, si teníamos, si hacíamos la división de ciertos números, ¿no? O valores, que lo podíamos llevar a divisiones que después tienen que ver con otras habilidades que tiene que adquirir el estudiante. ¿Mm? Habíamos dicho, por ejemplo, no sé, cosas simples como dividir x cuadrado más x más 3 en x menos 2, por ejemplo. ¿Mm? Y por eso era importante aprender el algoritmo, porque aquí íbamos a tener que usarlo. Aquí no es tan difícil, si usted se fija, hacer la división. O sea, hay que ver si se puede dividir, primero que nada. ¿Mm? Y lo que uno tiende es primero a aplicar otras técnicas que ya se conocen, como factorizar esta cuadrática, a ver si uno de esos factores es igual a este otro, que x menos 2, y así se pueden cancelar y no tengo que dividir. Pero si no se puede, hay que dividir. ¿Ah? Y a veces eh, el solo hecho de dividir me ayuda a obtener los factores, ¿cierto? Em, bueno, y aplicaba el mismo algoritmo, ¿cierto? El mismo algoritmo decía que, eh, bueno, puedo escribir ahí el resultado de la división, ¿ah? Pero aquí abajito me hacía una especie de tabla y dividía el de mayor grado, porque está más, siempre que los ordene, ¿cierto? El que está más a la izquierda con el de mayor grado del dividendo y del divisor, ¿cierto? Y x cuadrado partido por x me da x. Y luego lo hacía jugar a todos los restos. ¿Se acuerdan que jugaban los dos capitanes nomás? Y después jugaba el resto. X por menos 2x. Pero si lo paso para acá, pasaba con signo cambiado porque tenía que restar. Más 2x, ¿cierto? Y siempre estaba debajo del que le corresponde según el grado. X por x cuadrado, perdón, x por x, x cuadrado. Positivo, pero si lo pasaba para acá, con signo cambiado. Porque había que restar. Y ese se iba, y me quedaba 2x y x son 3x positivo.
y bajaba el que seguía y veía si es que podía seguir dividiendo. 3x se puede dividir con x, sí. ¿Cierto? Y eso me da 3. Y 3 por menos 2 son menos 6. Pero si pasa para acá, pasa como más 6. Y 3 por x son 3x, pero para acá pasa como menos 3x. ¿Sí? Y eso me daba 0. Y esto me daba 9. ¿Y el 9 se puede dividir con x? No, porque hasta ahí nomás llega. Entonces tengo resto 9. ¿Sí? Así que por lo tanto, decíamos que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. ¿Sí? O sea que el dividendo, x cuadrado más x más 3, es igual al divisor, x menos 2, multiplicado por el cociente. ¿Y el cociente cuál era? X y 3 positivo, así que x más 3. Ese es el cociente. Multiplicado entonces por x más 3. Y tenemos que sumar el resto. ¿Y cuánto es el resto? 9. Bueno, ahí lo dejamos expresado nomás, ¿cierto? Resultado, entonces. Bueno, es una manera de escribirlo, ¿no? Sí, esto se llama división. Bueno, se llama división sintética. Se puede hacer de esta manera, se puede hacer por Ruffini, otra técnica. A lo mejor la han usado ustedes. Bueno, que me dé un resto 9 acá, significa que el dividir x cuadrado más x más 3 en x menos 2, el resultado no es exacto. Por tanto, no es divisible en x menos 2 en el fondo, si es que yo estoy pensando como en simplificar esto. ¿Ya? Otro método de hacer lo mismo, ¿no? Porque aquí, ¿qué es lo que obtuve? X cuadrado más x más 3. Ese dividendo, ¿sí? Después yo lo puedo expresar como una expresión racional, ¿cierto? O sea, x cuadrado más x más 3 partido por x menos 2, que es lo que hice acá, ¿cierto? En el fondo es lo mismo, pero lo escribí de esta manera. Ah, y de esta manera apareció otra cosa distinta ahora, una fracción. ¿Sí? De una división aparece una fracción. Perfecto. ¿Qué me da como resultado? X más 3. Ese es el resultado, ¿cierto? Pero más un resto, más 9. Pero ese 9 no es exacto, por tanto es divisible ¿por qué? Por x menos 2, aún. Esa es la manera exacta de escribir eso. ¿Mm? Entonces quiere decir que eh, una fracción se puede escribir como dos fracciones, la suma de dos fracciones. Eso es bueno cuando usa fracciones parciales. Más o menos puede ir. O sea, yo puedo decir que desde aquí se obtuvo esto. ¿Ah? Las fracciones parciales se usan mucho para integrar eh, integraciones racionales de funciones racionales que no son tan simples. Bueno, eso va pasando, ¿se fijan? La fome que dé un resto distinto de cero, pero bueno, al final. No importa, ¿cierto? Hay un método que se llama de Ruffini. ¿Ese lo han usado alguna vez? O a lo mejor lo usaron, ¿cierto? Cuando estaban ahí en la media. eh, que es para dividir lo mismo, ¿ah? ¿Lo han usado? No, profe, no. Creo que yo no. Es que, a ver, mire, si yo le digo, bueno, el método de Ruffini es un método de división que se usa también en divisiones, a ver, se puede usar el método para dividir, por ejemplo, divisiones de este tipo,
sintéticas, pero división con el dividendo de grado 1. O sea, no me sirve para otro grado que no sea 1. ¿Ya? El dividendo, o sea, el divisor, perdón, el divisor, me equivoqué. Con divisor de grado 1, eso. O sea que el dividendo puede tener cualquier grado, pero el divisor tendría que tener grado 1 para que funcione. ¿Ya? Si no, no funciona la cosa. Por ejemplo, a ver, si tengo, bueno, básicamente, ¿por qué por grado? El método Ruffini lo que sirve para bajarle el grado a la expresión. ¿Ya? Siempre que dividimos, lo que estamos haciendo es bajándole el grado a la expresión. Podemos dividir sucesivamente para bajarle el grado hasta el final. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo 3x a la cuarta menos 2x cuadrado más 5x menos 2 dividido en x menos 2, ¿ya? Ahí tengo una división sintética que la puedo hacer utilizando el método que ya conozco, porque el dividendo es mayor que el divisor. Y aparte resulta que el divisor tiene grado 1. Entonces, puedo usar la división sintética o puedo usar el método de Ruffin. ¿Mm? Se lo voy a explicar solo para que sepan, ¿ya? Porque después les puede servir a lo mejor. La división normal, la sintética, la que hacemos nosotros con el algoritmo tradicional, pero extrapolado aquí a lo algebraico. Tomamos entonces el de mayor grado. Bueno, primero lo ordenamos, ¿cierto? Porque aquí hay un problemita. Tenemos 3x a la cuarta y después debiese venir, parece que este lo hicimos ayer, ¿o no? No me acuerdo, pero debiese venir el grado siguiente, ¿no? Que no está el cúbico, así que le dejamos un espacio. Vamos a colocar más. Le dejamos el espacio. Después viene el cuadrático, sí, menos 2x cuadrado. Después viene el lineal, sí, está bien. Después viene el número independiente. Perfecto. Entonces, 4, 3, 2, 1, 0. Y dividido en ese. Sabemos que estamos dividiendo en este, solamente lo ordené. Bueno, lo voy a escribir por si acaso. Dividido en x menos 2. Ya. Tomamos el de mayor grado, que en el fondo es el que está más a la izquierda, y lo dividíamos por el que está más a la izquierda de mayor grado acá en el divisor. Y eso nos daba 3x cubo. Y 3x cubo después multiplicaba al primer término, que es menos 2, menos 6x cubo, pero por acá pasaba como positivo, más 6x cubo. Y 3x cubo multiplicaba a x, y eso me da 3x a la cuarta, pero para acá pasaba negativo, menos 3x a la cuarta. Y hacíamos la suma correspondiente, o la resta, 0 más 6x cubo, apareció el cúbico, ¿cierto? Y los otros los bajábamos, menos 2x cuadrado, más 5x, menos 2. Ya. Resultado, entonces, fíjese que le bajamos el grado a la expresión. Era una cuártica a la cuarta, y se la bajamos un grado a una cúbica. ¿Se fijan? Porque dividimos. Entonces, el resultado de eso, el resultado de dividir 3x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 5x menos 2 fue 3x cubo, ¿cierto? Con resto 6x cubo menos 2x cuadrado más 5x menos 2. Perfecto. ¿Cómo se hace el método Ruffini? La misma expresión, 3x a la cuarta menos 2x cuadrado más 5x menos 2 dividido en x menos 2. Bueno, funciona solamente si es que el x tiene grado 1, como aparece acá. Ahí va a funcionar. Ya. Mismo que aquí ordenamos los grados, pero ahora colocamos solo los coeficientes. No nos olvidamos de las x. Así que colocamos, por ejemplo, en este caso, en vez de 3x a la cuarta, solo el coeficiente, que es 3. Después, no olvidarse que ahí está al cubo, la cúbica no aparece, así que dejamos un 0 cuando no aparece alguno de los coeficientes,
del grado de la x, que en este caso no está escrito ahí. Después seguimos. El cuadrático tiene coeficiente menos 2. Le colocamos menos 2. Después el lineal tiene coeficiente 5. Y el menos 2 que es el número independiente. Y se hace una especie de tabla ahí. Eso. ¿Ya? Recuerda, entonces el Ruffini solo necesita los coeficientes. Y si alguno no está, se coloca un 0. Bien, y aquí abajito, en esta especie de tabla, aquí, en esta parte, vamos a colocar el x menos 2, el dividendo, ¿cierto? X menos 2, el que va a dividir. Pero en este caso nosotros lo que necesitamos es la raíz. X menos 2, ustedes saben que una raíz es una solución, ¿cierto? Si yo tengo x menos 2 igual a 0 y quiero encontrar la raíz, ¿qué es lo que hago para encontrar la raíz? Despejar la X. Despeja la x. ¿Y eso cuánto le da? 2. 2. 2. Entonces 2 es la raíz que me sirve a mí para dividir. 2. ¿Ya? ¿Entiende? Ya. Entonces ahora Ruffini dice que el primer coeficiente hay que bajarlo. Hay que bajarlo. Y se empieza a multiplicar cruzado. Multiplica 2 por 3. Y eso le da 6. Y lo coloca debajo del siguiente coeficiente. Y suma o resta, dependiendo de lo que... Ahí 6 y 0, ambos positivos, da 6 nomás, ¿no es cierto? Vuelve a multiplicar. Cruzado. Bueno, ahora no sé si tan cruzado, pero voy a hacerlo así. 2 por 6. Y eso me da 12. Lo coloco debajo del siguiente. 12 positivo. Así que 12 con menos 2 se restan y me da 10 positivo. ¿O no? Sí. Sí. Ya. ¿Qué más? Eh, 2 por... ¿Cuánto es el que sigue? 2 por 10. 20. 20. Y lo coloco aquí. Entonces sumo o resto según lo que venga ahí, que sería 25. Suma 25. ¿Sí? 25. Y 2 por 25 son 50. 50. ¿Cierto? 48 le restamos 2. 48. Resto 48. ¿Ya? Perfecto. Entonces, en ese caso, hay un R de X, hay un resto R de X que nos dio 48. ¿Ya? Y entonces, bueno, nosotros decimos, a ver aquí, nos había dado 3x a la cuarta, 2x cuadrado, 5x menos 2, ¿ya? Y aquí nos dio un resto, ¿cierto? ¿Se acuerdan que cuando dividimos nos dio 6x cubo, 2 menos 2x cuadrado más 5x menos 2? ¿Ya? Bueno, ahí se le bajó el grado a la expresión, ¿ya? Entonces, cuando hacemos divisiones de este tipo, también lo que estamos haciendo es bajarle un grado a la expresión, ¿ya? Solamente que, bueno, después podemos simplificar si queremos, ¿ah? Entonces aquí, por ejemplo, 3x a la cuarta quedó transformado en 3x cubo. Después 6x cuadrado, 10x y 25. ¿Ah? Y uno lo puede escribir así como solución. Voy a borrar esto. No alcanza más ahí. ¿Ya? Pero entonces el método me ofrece esa forma, digamos, de ir simplificando la expresión. Ahora, el método Ruffini se usa generalmente cuando, por ejemplo, usted quiere, a ver, quiere dividir x cubo menos x menos 6. ¿Ya? Usted quiere bajarle el grado a eso, pero no sabe
por qué dividirlo. No nos dicen dividido en x más 1, por ejemplo. No nos dicen eso. No nos dan la forma de encontrar la raíz. Entonces tenemos que encontrarla nosotros. Y ahí es donde este método puede servir. ¿Ya? Bueno, ahí siempre para encontrar la raíz o por qué voy a dividir esto digamos, se busca el término libre, ya que sería el menos 6, se busca todos los divisores de menos 6. ¿Ah? ¿Cuáles son los divisores de menos 6? Menos 3. Ya, pero empecemos del Menos más 3. pequeño. Menos Más, 2. más pequeño. Menos 2. Menos Menos 2. 1. Menos 1 igual. ¿Sería o no? Menos 1, Menos 2. 1, Menos 2. menos 2, Ah. 2, Menos 3. menos 3. 2. ¿Qué más? Y 3. 3. 3. ¿Nada más? Menos 6. Menos Menos 6 6. y 6. ¿Ya? Son hartos, po. ¿Mm? Entonces, bueno, cuando son muchos, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, habría que dividir por cada uno y ver si alguno es factor para dividir esto, para dividirlo. ¿Ya? El problema es que no hay tiempo para estar buscando, para estar dividiendo por todo eso, a ver si es que alguno resulta. ¿Ya? Y en ese caso, bueno, hay que buscar algunas estrategias, ¿cierto? Pero bueno, por ejemplo aquí, si aquí los coeficientes serían de 1 al cubo, o sea, perdón, de aquí al cubo su coeficiente es 1. Después no hay cuadrática, 0. Después lineal, menos 1. Y después el término libre, 6. Menos 6, perdón. Esos son los coeficientes. Entonces, en los coeficientes uno dice, ya, si sumo todos los coeficientes, perdón, si son todos de igual signo, cosa que aquí no pasa, porque tenemos negativo, negativo, 1 positivo, pero si todos fuesen de igual signo, hay que descartar las soluciones positivas. Por ejemplo, en ese caso, no serviría ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 6, si es que todos fuesen de igual signo. ¿Se fijan? Ahora, si la suma de aquí, de los coeficientes fuese 0, el 1 es solución fija. Pero tampoco pasa, porque aquí menos 6, menos 1 son menos 7, y 1, la resta no me va a dar 0. Entonces, ocupamos el menos 1 porque si, como les decía, si la suma fuese 0, el 1 positivo sería solución inmediata. Sería una raíz para dividir. Pero como no pasa acá, vamos a tener que empezar por... Bueno, hay casos que se puede usar esta regla, hay casos que no. Entonces, dividimos por menos 1. Bajamos el 1, bajamos el 1. Y menos 1 por 1, menos 1. Menos 1 y 0, menos 1. Menos 1 por menos 1, 1. Y menos 1 con 1, 0. 1 por 0, menos 1 por 0, 0. Y eso me da menos 6 de resto. Bueno, ahí estamos haciendo la división. ¿Ya? Entonces, de la cúbica tenemos cuadrática. El resto nunca se toma en cuenta cuando uno va... O sea, el resto es el resto, no es parte, digamos, de la... Entonces, bueno, ¿cuál es la gracia de esto? Quiere decir que al dividir x cubo menos x menos 6, yo ocupé una raíz. ¿Qué raíz ocupé? Vamos a escribirla así. ¿Cuál fue la raíz que ocupé? Menos 1. Menos 1. Por tanto, si eso lo voy a transformar otra vez en un binomio, quiero igualarlo a 0. ¿Qué pasa con el 1 que está restando aquí? O bueno, que está negativo. Pasa sumando. Ya, entonces x más 1 igual a 0. Es Sí. lo mismo, ¿no? Entonces quiere decir que el x cubo menos x menos 6 lo dividí en x más 1. ¿Se fijan? Lo dividí en x más 1. ¿Y qué obtuve? Como resultado, obtuve, vamos a escribir acá abajito el resultado, obtuve 1 menos 1 y 0.
1, menos 1 y 0. ¿Sí? El 1, como siempre, cuando yo divido bajo un grado, ¿será x cubo o será un grado menos? Ese 1 corresponde, es el coeficiente del grado inferior, o sea, sería x cuadrado. ¿Sí? Y el menos 1 sería el coeficiente del que viene, o sea, del lineal, menos x. Y el término libre sería 0, pero no saco nada con colocar más 0, ¿cierto? Lo dejo así, ¿no? Así que el resultado de esa división de x cubo menos x menos 6 dividido en x más 1 es x cuadrado menos x. ¿Ya? Lo voy a escribir como lo estábamos escribiendo allá. Era x cubo menos x menos 6 dividido en x más 1. Y eso me dio x cuadrado menos x. Y de resto, menos 6. Así que si nosotros lo queremos escribir como el dividendo igual al divisor por el cociente más el resto, sería x cubo menos x menos 6 es igual al divisor x más 1 por el, el cociente x cuadrado menos x más el resto, que sería en este caso menos 6. Ahí. Bueno, son maneras de solucionar eso, ¿sí? Claro, bueno, después se ponen más complicadas, qué sé yo, pero... Ya, eso no vamos a entrar a profundizar eso porque tienen que verlo en álgebra. Pero es bueno entender de que los algoritmos tienen su evolución. Así como la persona va cambiando, sus capacidades van siendo mayores, los problemas que tiene que enfrentar también son mayores, ¿no? Pero el origen es el mismo de las soluciones. Bueno, y hablando de esto, entonces vamos a pasar a un tema que es bien importante, que es el tema de las fracciones. ¿Ya? Fracciones, las fracciones, fraccionar. Eh, bueno, formalmente, vamos a decir, formalmente, ¿qué es una fracción? Según la bibliografía en general, ya una fracción es una representación. ¿De quién? Una representación de la parte de un todo o de un total. Es importante. Entonces, una fracción es una representación. ¿Sí? Claro, nosotros a los niños o a los estudiantes que son más pequeños no les podemos explicar tan técnicamente lo que es una fracción. Nosotros ahí tenemos que hacer otra cosa, ir de lo intuitivo a lo y llegar a lo formal. Llegar a esto, se puede llegar a esto, pero siempre partiendo de la intuición, de aquello que el estudiante tiene una vaga idea de lo que pudiese ser y terminamos definiendo entre todo el concepto. ¿Mm? También podemos decir que corresponde, una fracción corresponde al cociente entre qué? Entre dos cantidades, ¿cierto? Ah, y por eso estábamos dividiendo. No sabemos qué cantidad, así que las llevamos a partido en B, mejor dicho, dos cantidades A y B, y las expresamos como A sobre B o A partido en B. ¿Mm? Aquí, ¿qué es lo intuitivo para los estudiantes? Es la idea de
de dividir una colección en partes iguales. ¿Ah? La idea de dividir una colección. Entonces, usted cuando termina de enseñar divisiones, tiene que tomar esa idea, ese concepto y continuar, ¿cierto?, con fracciones. ¿No? Eh, a veces, bueno, después ya la división pasa a ser una herramienta accesoria a la solución de problemas fraccionarios. La división, aquello que era una operación bastante complicada y había que usar los algoritmos y ver cómo se dividía y cantidades de entre dividendo, divisor, resto, cociente. Ya, ahora todo eso pasa a ser un accesorio más, como sumar, como restar, como multiplicar. ¿Por qué? Porque ahora vienen problemas que involucran fracciones y por tanto tenemos que conocer el concepto. ¿Mm? Bueno, en toda fracción los términos de la fracción son más que conocidos para nosotros, ¿cierto? Habíamos dicho A partido en B, ¿cierto? Con numerador, denominador. ¿Sí? ¿Por qué se llama numerador? ¿Por qué se llama denominador? ¿Cierto? Bueno, el A es el numerador. Esto siempre es bueno dejarlo claro. Numerador. ¿Mm? Porque está numerando cierta cantidad de cosas que yo tengo. ¿Ah? Después, bueno, vamos a contar un relato de esto, ¿ya? Pero técnicamente está numerando algo, cantidades, ¿sí? Y el denominador, ¿sí? Está nombrando algo, ¿cierto? Le está dando un nombre a eso, a eso que estoy numerando. ¿Ya? Le está dando un nombre. Por eso lo está denominando, lo está nombrando. ¿Ya? Tengo 3 A, numerador. ¿Cuánta cantidad tienes? 3. ¿Sí? ¿Y cómo vas a denominar a esos 3? Puedo denominarlos cuartos, ¿cierto? Si yo tengo cuartos de qué puede ser, no sé si venden cuartos de algo, pero eh, algo que pese 250 gramos, ¿cierto? Tal vez un pancito de levadura, de margarina, 250 gramos. Tengo 3 de esos. Tengo tres, se dice pan, no sé. Se dice, tengo 3, ahí, uno, de margarina. Y qué feo lo dibujé, pero tengo 3 de esos, ¿cierto? Y bueno, y cada uno es de 250 gramos. Tengo 3 cuartos, porque 250 gramos es un cuarto de un kilo, ¿cierto? Tengo 3 cuartos. De ahí viene entonces, o sea, hay que, siempre traten de pasar por lo obvio, que a lo mejor es obvio, pero para el estudiante no es tan obvio. De hecho, muchos se preguntan y llegan hasta grandes diciendo, bueno, ¿y por qué cuartos, tercios, medios, octavos y todo eso? Bueno, después usted ya se lo puede dejar más claro, qué sé yo. Entonces el denominador acá arriba indica el número de partes en que un entero se puede dividir, ¿cierto? Un entero, a lo mejor un entero de levadura o de margarina. Las personas en la empresa dijeron, bueno, vamos a dividirlo en cuartos, ¿ya? Y tengo 3 de esos cuartos acá.
Por tanto, el denominador, ¿cierto? El numerador, perdón, el denominador entonces indicaba el número de partes en que un entero se puede dividir. Y el numerador lo que hace es la cantidad de partes que se van tomando de esos que ya se dividieron. ¿Sí? Pero también está el concepto de parte de un todo, ¿cierto? Es como un concepto intrínseco, porque son partes de un todo. Y ese todo, habíamos dicho, es un total. ¿Mm? O sea, intrínsecamente, m sobre n. M partido en n. ¿Qué pasa? Donde n tiene que ser distinto de 0. ¿Cierto? ¿Y qué pasa con m y n? Bueno, m y n pueden pertenecer a algún conjunto numérico, ¿sí? Sean los números que nosotros estemos usando, bueno, vamos a decir que pertenecen a los naturales, ¿ya? No, en ningún caso los enteros, porque si no vamos a tener problemas para hacer nuestras operatorias todavía, ¿sí? Pero son partes de un todo, o sea, por ejemplo, un cuarto, como he dicho yo ahí, un cuarto y 3/4, por decir algo, son 1 y 3. Son 1 y 3. ¿Qué cosa? Partes. ¿De dónde? De un todo. ¿Qué pasó con ese todo? Un todo que fue dividido. Fue dividido, ¿cierto? ¿En cuántas partes? En 4 partes. Perfecto. ¿Mm? Entonces, cuando consideramos un número mayor de partes que las mismas divisiones del todo, entonces ahí tenemos problemas, ¿cierto? Porque aquí podemos decir que un todo se dividió en 4, qué sé yo, pero si yo considero 5 de esos cuartos, entonces tengo los 4 más 1. Y ahí estamos hablando de lo que se llama el número mixto, ¿cierto? Cuando considero más partes de las que realmente fue dividido el todo, ¿sí? También una fracción puede expresarse como un subconjunto de una colección de elementos separados, ¿sí? Un subconjunto de una colección de elementos. De una colección de elementos, ¿sí? Y bueno, y que se separan, ¿cierto? No sé, por ejemplo, 6 cajas, ¿ya? Y yo digo 4/6. ¿Ah? O sea, 4 cajas de 6, por decir algo, ¿sí? Pero bueno, en este caso lo que importa aquí es que, es muy importante aquí, ¿eh? El concepto de valores discretos, ¿ya? Y después te puede pasar a valores continuos, ¿ya? Entonces valores discretos, o sea, yo no voy a decir, por ejemplo, 3/2 de un hermano. Tiene que ser un entero, o son 2 hermanos o son 3 hermanos, no hay 3/2 de un hermano, no hay un cuarto de hermanos, ¿ah? Entonces eso es discreto, tiene que ser eh, valores enteros que podamos ir utilizando, pero que a su vez aquí se van separando, ¿ya? Entonces después te pasan los valores continuos qué sé yo, que se pueden utilizar, ¿ya? Pero cuando ya el estudiante es capaz de comprender la diferencia, ¿ya? Ahora, en fracciones hay modelos, ¿sí? Hay modelos que se utilizan para la representación. Y seguramente ustedes han usado alguna vez más de alguno. Está el típico, el modelo de área, ¿cierto? El modelo de área que puede ser
un cuadrado o un rectángulo, ¿sí? Y de esas áreas son diagramas, ¿cierto? Estos son diagramas de partes y tienen un fin geométrico. Entonces, de a poquito iba introduciendo el concepto de fracción por medio de la geometría, puede ser, o de ejercicios o de problemas que asocien esto con la geometría. Generalmente al estudiante no le gusta mucho la geometría, entonces tiende a olvidar esos modelos. ¿Ah? Para eso entonces está el modelo lineal. Salté una letra. Modelo lineal. ¿Cierto? Y si yo quiero en el modelo lineal expresar un quinto, entonces digo, bueno, aquí está el 0, aquí está el 1, y el 1 está dividido en 5. Me pasé. Entonces aquí tengo un quinto, dos quintos, tres quintos, cuatro quintos, cinco quintos que corresponde al entero. ¿Ya? Pero en ese caso el estudiante ya conoce ya el concepto de entero, de medio, de cuarto, ¿cierto? Etcétera. ¿No? Entonces ahí se puede usar ese modelo para la representación. También tenemos el modelo de barra, ¿sí? Y en el fondo es una barrita, ¿sí? Y lo mismo, si quiero representar 4 quintos, entonces 1, 2, 3, 4, y ahí tengo el primer, un quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos, 5 quintos. Entonces, lo que hacemos es achurar las áreas que yo voy a utilizar para la representación. ¿Mm? Y también podemos usar el modelo de conjunto. ¿Sí? Y el modelo de conjunto también se usa, se puede usar bueno, en probabilidad y estadísticas también, que en el fondo es un conjunto de objetos que no se pueden subdividir. ¿Ya? Conjunto de objetos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo 3 séptimos de un entero, de 7 séptimos, ¿ya? Entonces usted lo que hace es dibujar un conjunto con 7 unidades, 7, ¿sí? Y de esas 7, usted representa 3 séptimos, ¿ya? También se puede. Pero bueno, en lo conceptual, de los aspectos de los modelos y el uso del concepto de fracción, eh, llega cuando ya nosotros pasamos al concepto de fracción unitaria. ¿Sí? Oye, perdona, pero aquí ahora empezamos nosotros a las 2:30, ¿cierto? Entonces, son las 3:20. Vamos a ir al break de 10 minutos porque nunca me lo tomo, entonces de repente como que no me retan, pero sí me dicen hay que tomarse el break, ¿ya? Entonces, vamos al break de 10 minutitos y seguimos. Ya, voy a dejar ahí grabando. Profe. Ya, profe, gracias. Ya. Vamos a dejar ahí.
Bien, continuando entonces. Bueno, básicamente lo que queremos decir con fracción unitaria es expresar de manera abstracta la fracción, ¿cierto? De la forma 1 partido en n. Con numerador 1, ¿cierto? Y cuando tenemos numerador 1. Entonces, no sé. Tenemos un quinto, ¿cierto? De un todo, ¿cierto? Donde también podemos tener de un todo 1, 2, 3, ¿cierto? 3 quintos, por decir algo, que va a ser la suma de un quinto más un quinto más un quinto. Entonces, con eso empieza a tener sentido el concepto de, bueno, yo lo escribo mal, en realidad es así, un quinto y un quinto, que hacen como resultado los 3 quintos. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, nosotros podemos decir que m partido por n, ¿sí? Va a ser 1 partido por n más 1 partido por n más 1 partido por n más, ¿me alcanza ahí o no? ¿Sí? Más 1 partido por n m veces. M veces, ¿sí? Entonces ahí llegamos a ese concepto. De la fracción unitaria pasamos a la fracción propiamente tal. Y bueno, uno después ya las puede clasificar, ¿cierto? O sea, básicamente uno puede decir, bueno, a ver si m partido por n es una fracción, entonces puedo sumar o restar un k partido en n, ¿cierto? Que puede ser un k, k me refiero a cualquier valor, y eso va a ser, vamos a tener mismo denominador y la suma de m más menos k. Primera expresión que podemos utilizar ya para ir resolviendo. Lo mismo que si yo digo m partido en n, entonces para las posibles demostraciones que hay que hacer, puedo separarlo, ¿cierto? Como expresión fraccionaria de todas maneras de 2 factores, ¿no? Si queremos decir el número mixto de algo, en este lenguaje, nosotros decimos, bueno, entonces este número mixto proviene de una fracción. ¿De qué fracción proviene? Bueno, de una fracción donde tenemos un q que corresponde a un valor al cual le sumamos una fracción con un r partido en n. Eso va a ser q por r partido en n, ¿cierto? Como expresión del número mixto, de manera general. Y por tanto, aparece el concepto de fracción propia e impropia. Como aquí, bueno, como n partido en m, o como m partido en n. Y eso va a depender de, bueno, los problemas que vamos solucionando. Pero básicamente el concepto de reparto equitativo, ¿sí? O sea, todo esto, lo anterior, da como, podríamos decir que converge en el concepto de repartir equitativamente objetos de una colección en distintos grupos. ¿Mm? Cuando hacemos eso existe la posibilidad de que no tengamos un resultado natural. Y eso, digamos, lo que nos hace, o lo que hace en el fondo, que todo este concepto de división, que se transforma en fracción,
pasa a ser un concepto más complicado, ¿cierto? Y después que implica otras cosas. Implica lo algebraico, implica, bueno, todo lo que viene después. Entonces, el repartir objetos de una colección en distintos grupos, existe la posibilidad de que no tengamos un resultado natural. Entonces, al no tener un resultado natural, esto puede tener que ser expresado como algo fraccionario, ¿cierto? Entonces, el reparto equitativo puede no serlo, ¿cierto? Puede que eh, no ser tal. Al contrario, puede que incluso no tener un resultado natural. Entonces se produce un resultado fraccionario, el cual, no sé, al tener, por ejemplo, m dividido en n, lo expresamos como m partido en n, ¿sí? Y eso nos permite ir trabajando entonces con este concepto de fracción, que es una división que pudiese o no ser exacta, pero que siendo o no siendo exacta, ¿ya? A mí me sirve para generar o para solucionar nuevos tipos de problemas, ¿ya? Bueno, y después ya tenemos la fracción como lo conceptual, como algo para qué me sirve. Está la fracción como medida, la fracción como razón de cambio, que esa es muy importante porque ustedes la van a usar de aquí hasta que salgan de la carrera. Eh, la fracción como comparación entre partes, entre parte y parte, o parte de un todo, o parte con un todo, por ejemplo. Este, eh, la fracción como factor también, ¿no? Como factor de otros términos, o ya sea fraccionarios o no, que se multipliquen o no con ellos, ¿no? Pero eso lo vamos a ver después. Aquí en el concepto de fracción, uno dice, bueno, a ver si tenemos esto, este es el concepto de fracción, entonces, ¿cómo lo bajo al aula? O cómo un profesor pudiese bajarlo, un docente, un profesor, puede llevarlo al aula con estudiantes que aún no conocen el concepto, ¿ya? Que tal vez recién están terminando de aprender a dividir, ¿ya? Pero bueno, usted tiene que continuar con el avance del currículum, ¿sí? No nos podemos quedar en un solo concepto todo el semestre porque eh, tenemos que avanzar. ¿Mm? Bueno, a ver. Este, hay que ir de lo intuitivo. ¿Qué es lo intuitivo en una fracción? Bueno, el reparto habíamos dicho, ¿cierto? El reparto, lo equitativo o no equitativo. Entonces, el reparto, el dividir, el fraccionar. ¿Mm? Por ejemplo, si todos los niños que hacen, bueno, a lo mejor no todos, ¿cierto? Porque hay distintas realidades, pero bueno, ustedes se van a topar ahí con muchas realidades, pero en general, los chicos en la mañana toman desayuno, puede que se coman un pan, ¿sí? Em, bueno, entonces uno puede contar una historia. Antiguamente, yo supongo que todos a lo mejor en el desayuno nos comemos un pan, medio pan, dos o tres, bueno, no sé, eso va a depender de cada uno, ¿cierto? Pero em, el pan proviene de la panadería, ¿cierto? Y a su vez, en la panadería trabajan los panaderos. ¿Mm? Antiguamente, los panaderos producían pan, como siempre, ¿cierto? Pero de gran tamaño. ¿Mm? Bueno, podemos hacerlo si quiere cuadradito o circular, pero un pan grande. ¿Mm?
vamos a decir, de 1 kilo. ¿Sí? Vendían un pan de 1 kilo. Y venía una familia, se llevaba, no sé, se llevaba uno, otros se llevaban 2, otros 3. ¿Por qué? Porque antiguamente las familias eran numerosas, ¿cierto? Las mamás tenían hartos hijos. Entonces se producían panes grandes. Pero bueno, ese pan de 1 kilo era el que vendía el panadero y nunca tuvo problemas, ¿cierto? Eso, por ejemplo, sobre todo en los pueblos, qué sé yo. Entonces las personas compraban su pancito, o más de uno si es que la familia era grande, o si es que eran buenos para el pan, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Con el tiempo, las familias fueron evolucionando, al igual que las sociedades, y ya no se tienen tantos hijos, ¿cierto? Las familias ya no son tan numerosas. Entonces las personas que iban a la panadería a comprar pan, se llevaban estos panes de 1 kilo y decían, y como ya no había tanto consumo en la casa, entonces ¿qué pasaba? Que el pan se ponía duro, había que botarlo, ¿cierto? Así que alguien alguna vez le dijo al panadero que bueno, las personas en general empezaron a pedir a ver si existía la posibilidad de tener panes más pequeños, porque no podían, no eran capaces de comerse todo eso y se perdían. Entonces el panadero, bueno, dijo, bueno, voy a hacer entonces panes ya no de 1 kilo, ya, porque estoy viendo que no me van a comprar ese pan, voy a hacer de medio kilo. Entonces la misma masa de 1 kilo, esa de 1 kilo, la divide y obtiene 2 panes de medio kilo. 2 panes de medio kilo. En el fondo era la mitad, eran las mitades, porque son 2, ¿cierto? Del de 1 kilo. ¿Sí? Bueno, y la gente, bueno, empezó a llevar de a medio, ¿cierto? Se llevaban 1,5, otros llevaban solo medio, pero aún así empezaron a considerar que a lo mejor era mucho, entonces el panadero dijo, bueno, voy a, el mismo de 1 kilo, ahora lo voy a dividir en 3, ¿cierto? La masa, en el fondo hacía la masa, yo creo, la dejaba en la noche y después en la mañana la pone en el horno. Entonces, ahora voy a hacer panes bueno, aquí decías de medio kilo. Este es 1 kilo, estos son medio kilo. Estos son, yo creo que van a ser tercios de kilo, porque son 3 del kilo. ¿Ya? Ahí. Y así, el panadero también fue evolucionando. De ese pan grande ahora sacó cuartos, más pequeñitos, ¿cierto? Y la gente está bastante conforme con los cuartos y qué sé yo. Entonces ahora, bueno, había variedad. La gente podía pedir panes de distintos tamaños y qué sé yo. Este panadero, en el fondo, también tenía un hijo dentro de su familia que comía pan, ¿sí? Y el hijo iba a la escuela, pero no le gustaba mucho no quería mucho trabajar, no quería mucho trabajar en la clase, como pasa mucho con muchos niños. Pero tienen otras, no quiere decir que no sean inteligentes, sino que tienen otras prioridades, quieren hacer otras cosas. Entonces, el niño tenía una tarea, tenía que dividir 7 dividido en 3, 6 dividido en 2, 5 dividido en 4, 8 dividido en 5, 6 dividido 3, 9 dividido 2, no sé, ¿ya? Tenía que dividir eso y además, después los resultados tenía que sumarlos, multiplicarlos, restarlos. Entonces, bueno, tenía mucha tarea, ¿ya? Y bueno, el niño dijo, en realidad no lo hizo, no quiso hacerlo y lo que buscara la forma de
de cumplir su tarea, pero sin hacer las divisiones. Entonces dijo, bueno, esto, en vez de dividirlo, lo voy a escribir de otra manera, lo voy a dejar expresado, sin necesidad de dividirlo. ¿Ah? O sea, el 7 dividido en 3 lo voy a expresar como 7 sobre 3. O el 6 dividido en 2 lo voy a expresar como 6 sobre 2. ¿Mm? Y así sucesivamente lo hizo con todas las divisiones que estaban ahí. ¿No? Bueno, una solución no muy buena, pero 6 dividido en 2, hizo 8 dividido en 5, hizo, no sé, 5 dividido en 4, y así, bueno, trató de ir solucionando su vida en los problemas que tenía. Pero el tema era, o se preguntó, que esta nueva manera, el niño no era bastante inteligente, ¿eh? No era, estaba en el fondo, algunas divisiones que a lo mejor no tienen resto cero, la estaba dejando solo expresadas, ¿no? Pero en el fondo estaba creando un lenguaje, ¿no? A ese lenguaje lo que le faltaba era nombrar esto. Él decía, ¿cómo puedo decir esto? 7-3, 8-5, 6-2, 5-4. No, suena raro, ¿cierto? No se puede nombrar así. Así que el niño lo que en fondo dijo fue, bueno, en una clase de lenguaje, en la clase de lenguaje, pues si no está funcionando bien. Justo estaban viendo los determinantes. ¿Se acuerdan los determinantes ustedes? Estaban viendo los determinantes, ¿cierto? Si yo digo los determinantes numerales, los numerales son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Si digo los determinantes ordinales, de orden, sería el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, etc. Ahora, si digo los determinantes fraccionarios, entonces me apareció el medio, el tercio, ¿cierto? El cuarto, el quinto, etc. ¿Ah? Y eso le dio una idea a este niño, ¿no? Entonces llegó a la casa, a la panadería, y vio que el papá tenía 1, 2, 3 panes, y que el papá los había llamado, esos eran panes de medio kilo, de medio kilo. Entonces el papá dijo, tenía ahí 3 panes, y el papá los llamaba de medio, porque eran la mitad del pan original. Entonces el niño le dijo, oye, pero esto lo podemos llamar, ya que tienes 3 panes y son de medio, tú lo llamaste medio, y yo sé que medio es un determinante fraccionario, y como ya inventé esto de las fracciones, entonces esto podría llamarse 3 panes de medio. 3 panes de medio. O sea, el número de arriba era el resultado de contar los panes, 1, 2, 3, ¿sí? Y el número de abajo, vamos a ponerle ahí el conteo del pan, el número de arriba y el número de abajo, que es lo que era el determinante fraccionario, que nos decía el tamaño del pan. El tamaño del pan. Entonces tengo 3 panes, ¿de cuánto? De medio. Porque ese 2 era un determinante fraccionario que se le llamaba medio. Y eso lo habían aprendido en la escuela. Entonces el niño empezó a cooperarle al papá, ¿ya? O sea, el 3 medio significaba a su vez, para cualquier persona, que tengo 3 panes de medio kilo, ¿ya? Después tenía acá 2 pancitos, tenía 2 panes en la otra gaveta, y esto lo había llamado el papá tercios. ¿Por qué le llamaste tercios? Porque la masa la dividí en 3 y obtuve pancitos, pero aquí me quedan 2 nomás de esos que yo llamo tercios. Entonces el niño dijo, esto pero se puede escribir como 2 panes. ¿De qué tamaño? Tercios, ¿cierto?
2 tercios. 2 tercios. ¿No? Después tenía de a cuarto, tenía 4. 2, 3, 4. Voy a poner 5 para que no nos quede. ¿Ya? Entonces tengo 5 panes. Y estos como son cuartos, porque la masa del kilo lo dividí en 4 y ahí son, mejor coloquemos 3 para ellos. Los niños se confunden. 3 cuartos determinante. O sea, tengo 3 panes que son de tamaño cuartos. Bueno, y así prosiguió la historia y en el fondo, si ustedes se fijan, a los estudiantes le estamos diciendo que las fracciones provienen de algo que es bien común, que tiene que ver con su día a día, que es aquellas cosas que consumen, que son bien comunes en la casa, ¿ya? Y de eso usted puede armar una historia. No estoy diciendo que lo tiene que hacer así, lo que estoy diciendo es que es una manera de, porque, por ejemplo, si le quedaban 2 panes de a kilo, este de kilo, 1 kilo. Entonces esto se llama 2, pero estos panes están partidos, ¿no? Estos están enteros, entonces son 2 panes enteros. 2 partidos en 1 entonces. 2 enteros. ¿Se fijan? Si tengo medios, medio, medio, tengo 2 medios. ¿Sí? Que a su vez hacen 1 de kilo. Porque al partir de kilo me aparecían 2. Tengo 2 medios. Medios. ¿Cierto? Bueno, puedo tener 2, ahora más chiquititos, de tercio. Serían 2 tercios. ¿Sí? Y así sucesivamente. Bueno, es una manera en que podemos explicar a los estudiantes que al de arriba se le llama el numerador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el de arriba está diciéndome cuántos panes hay. Numerador, cantidad de pan. ¿Cuántos panes hay? Hay 2, o hay 3, o hay 5, ¿cierto? Y el de abajo, el nombrador, pero nombrador suena feo, ¿cierto? Porque el de abajito, bueno, el de arriba sirve para numerar, pero el número de abajo sirve para indicar el determinante fraccionario. Si es entero, medio, tercio, cuarto, quinto, etc. ¿Sí? Pero llamarlo nombrador, porque el nombre de ese pan, cuando el panadero decía, ponía ahí en la gaveta 3 pancitos de medio. Se entendía que eran de medio kilo, ¿cierto? Tenía 3 pancitos y él los llamaba medios porque de su trabajo entendía que tomaba la masa original de kilo y la tenía que partir en 2. Y de eso le quedaban 3 pancitos, de varias masas que hizo de kilo, a todas las partió en 2, que obtuvo varios pancitos, pero al final vendió todo y le quedaron en la gaveta 3 pancitos de cuánto, de medio, entonces los llamaba medios. Los llamaba medios, ese era el nombre. Entonces por eso digamos, al denominador, bueno, tenemos el numerador arriba y abajo el denominador, que también se le puede llamar el nombrador, pero suena feo, suena como raro, nombrador, pero en realidad es el nombre. El nombre era panes de qué? Medios. ¿Panes de cuánto? De tercios, de cuartos, etc. Y bueno, se le llama denominador porque es una especie de sinónimo de nombrador, ¿cierto? Nomin significa nombre. ¿Sí? Entonces, como darle un nombre. O se le llama, se le denomina, se le nombra. Bien, perfecto.
Bueno, y ahí viene, usted puede ir enseñando con esta misma historia, puede ir enseñando los nombres, o sea, porque podemos tener 2 medios, ¿cierto? 2 tercios, 2 cuartos, 2 quintos, 2 sextos, 2 séptimos, 2 octavos, 2 novenos, 2 décimos. Y después, 2 qué. ¿Mm? Entonces ahí, de aquí en adelante, del 11 para adelante, es la vida fácil, porque ya no tengo que aprender que estos medios, tercios, cuartos, quintos, sextos, sino que aquí ya los empiezo a nombrar. 11 avos, 12 avos, 13 avos, 21 avos, 40 avos. ¿Ah? Ahí ya los nombres son, ya los denominadores son más fáciles. Pero los primeros 10 son, a veces pueden complicar un poco más. Pero del 11 para adelante es el número avos, ¿cierto? Bueno, ahí usted entonces tiene una manera de bajar un poco lo conceptual, que es muy abstracto, a algo más normal para el estudiante, pero que a su vez le permite entender el concepto. ¿Sí? Y después de esto usted entonces va a lo formal. Entonces, de una fracción cualquiera, o sea, de un A partido un B, ¿cierto? O de un M partido en N, ¿sí? Entonces tenemos un M que se llama numerador, un N que se llama denominador, y usted empieza a hacer las definiciones correspondientes. ¿Ah? Puede ahí colocar algunas propiedades también. Puede decir que eso se suma, que eso se resta, pero para sumar y restar va a tener que hacer otra historia, en el fondo. Porque claro, si yo digo, al principio, así, no sé, pues si tenemos 5 tercios y 2 novenos, ¿sí? Vamos a cambiarlo. 5 novenos y 2 tercios. Y queremos sumarlos, esas fracciones queremos sumarlas, ¿ya? No le vamos a enseñar inmediatamente que esto al sumarse, entonces denominador común y qué sé yo, no, es difícil. ¿Qué es lo que hace uno ahí? Primero lo que tiene que hacer es enseñarle a amplificar y simplificar. Si corresponde. Y en el fondo, ¿qué significa eso? Significa que tengo que buscar la manera de que los denominadores sean iguales para poder hacer una suma o también una resta, siempre que se pueda, porque recuerda que son números naturales, ¿ya? Los que estamos tratando de que se entiendan primero. Y hacerlo también a lo mejor con alguna historia, qué sé yo, ¿no? Pero esa historia la podemos dejar para la próxima clase. Ya, jóvenes, lo dejamos hasta ahí, ¿ya? Nos vemos entonces, ya no nos vemos hasta la semana que viene, a la próxima, así que descansen. Chao, profe. Gracias, profe. Ustedes también tienen esta semana de descanso, ¿cierto? O sea, de clases sí, pero de otras cosas no. Ah, ya. Así que nos vemos entonces la semana siguiente. ¿Ya? Ya, profe. Un abrazo. Nos vemos. Ya, que Gracias. vaya bien. Que esté bien. Chao. Chao, profe. Chao, hasta luego.